Estudio de tiempo para el proceso de galvanizado de las piezas metálicas en la empresa. Introducción. La empresa TINEC A. Es una industria que se encarga de recuperar y diseñar filtros de uso industrial ubicada en la zona industrial Los Pinos, Puerto Ordaz. Por efecto de tiempo se eligió la operación del galvanizado debido a que era la que tardaba menos en ejecutarse. Además, la empresa trabajó por pedido y para el tiempo del estudio no se contaba con los suficientes encargos para hacerle seguimiento a otro proceso. De esta manera, para llevar a cabo un estudio más detallado con respecto al estudio de tiempo en esta práctica de laboratorio, se estudiará con una muestra piloto de tiempos n igual a 10 en el proceso del galvanizado para piezas metálicas, con una serie de cálculos tales como la calificación de velocidad, CV, y tiempo promedio seleccionado, TPS, analizando la interpretación de los resultados y las respectivas tolerancias. Para realizar las mejoras en el trabajo investigativo se lleva a cabo un análisis a fondo, estructurado de la siguiente forma. Capítulo primero. El problema. Se describe el análisis detallado de la situación que enfrenta la empresa involucrando los antecedentes del problema, el objetivo general y específicos de la investigación. Capítulo segundo. Marco teórico. Contiene toda la información, formatos y teoría necesaria para la realización del trabajo. Capítulo tercero. Diseño metodológico. Explica el tipo de investigación elegido, también, la población y muestra, los diferentes recursos y herramientas utilizadas, las técnicas empleadas para recolectar datos e información y el procedimiento metodológico que se utilizan para la obtención de los datos. Capítulo cuarto. Situación actual. Incluye la descripción de la situación actual evidenciada mediante la observación directa. Capítulo V. Cálculos del tiempo estándar. Se presentan todos los cálculos estadísticos, el tamaño de la muestra, evaluación del operario, cálculo de la calificación de velocidad, cálculo del tiempo normal, asignación de tolerancias, cálculo del tiempo estándar y el cálculo del tiempo promedio seleccionado. Finalmente, se encuentran las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Capítulo I. El problema. En este primer capítulo, se dará a conocer la carencia que presenta la empresa TINEC A. de estándares de tiempo en el proceso de galvanizado de las piezas metálicas, incluyendo la descripción de los objetivos generales y específicos en el estudio a realizar. 1.1 Antecedentes. Técnica Industrial Nequima es una empresa de servicios de Ciudad Guayana, dedicada a la fabricación, mantenimiento y recuperación de filtros. Se trabaja por medio de pedidos y necesidades de los clientes, los cuales solicitan un determinado producto y la empresa se muestra muy responsable al cumplir con cabalidad las exigencias de los mismos, sujeto a estrictas condiciones de calidad, con el objeto de satisfacer sus requerimientos y mostrarse altamente competitivos en el mercado. Actualmente, la demanda que presenta la empresa está comprendida mayormente por particulares y empresas de la zona. Mediante la observación y análisis se ha detectado que la empresa tiene algunos problemas en cuanto a las operaciones y procesos que allí se llevan a cabo. La distribución de las maquinarias y equipos dentro del galpón de la fábrica, la cual no ha sido cambiada desde su creación, no parece ser la más adecuada, generando demoras evitables y retrasos en el proceso. Además, después de haber realizado una serie de visitas a esta y de conocer el proceso que se realiza, se pudo notar que los procesos no han contado con un control de tiempo de ejecución estandarizado, lo cual significa y se traduce en pérdidas de tiempo productivo, lentitud al realizar las actividades, incremento de los costos de mano de obra, y por ende, la disminución de la efectividad en la ejecución del proceso. De igual modo se desconoce el porcentaje de eficiencia que tiene el operario al realizar cada uno de los procesos que forman parte de la empresa. Precisamente, debido a todo esto se decidió realizar el estudio de tiempo al proceso de galvanizado de las piezas metálicas, para buscar obtener el tiempo requerido para que el operario ejecute las actividades en una forma más eficiente. Planteamiento del problema. Hace 10 años se inauguró la empresa TINEC A. Y desde entonces no se ha elaborado un estudio de tiempo, puesto que existen variabilidades en el proceso, las cuales fueron mencionadas anteriormente. Vale destacar que desconocen los estándares de tiempo que impide el óptimo funcionamiento de la empresa. En esta empresa se deben estandarizar los tiempos de ejecución de las actividades, así como también es necesario calificar al operario de forma cualitativa y cuantitativa con el fin de conocer sus habilidades y deficiencias al momento de prestar el servicio. Con el estudio de tiempo es posible evaluar el desempeño laboral del operario logrando planificar los tiempos promedios de servicio, a fin de garantizar una buena ejecución del trabajo y un ambiente adecuado. Por tal motivo,
surge la necesidad de determinar el tiempo estándar de ejecución del operario para realizar las operaciones en la empresa y de esta manera se evalúa el tiempo que actualmente se invierte. Por otra parte, no se tiene determinado el porcentaje de tolerancias para el operario en las distintas operaciones que realiza, lo que ha podido traer como consecuencia la falta de un desempeño efectivo de las actividades. Por tal motivo, se requiere determinar el porcentaje de tolerancia del operario al momento de realizar el proceso de galvanizado de las piezas metálicas. Es importante destacar que no se contó con información previa para determinar el tiempo estándar de la operación seleccionada, ya que, como se mencionó anteriormente, la empresa no cuenta con estudios de tiempo. 1.3 Objetivo general. Aplicación del estudio de tiempos para determinar el tiempo estándar del proceso de galvanizado de piezas metálicas en la empresa TINEC. 1.4 Objetivos específicos. Determinar el tamaño de la muestra tomada en la empresa TINEC. Manejar el cronómetro. Leer rápidamente los tiempos pertinentes a las operaciones. Calcular los tiempos seleccionados y vaciarlos en el formato de registro de tiempos. Determinar, a través del cronometraje, el tiempo promedio seleccionado. Determinar la calificación de velocidad de ejecución del proceso de galvanizado de las piezas metálicas. Determinar las tolerancias en la ejecución de los procesos de la empresa. Determinar el tiempo estándar del proceso de galvanizado de las piezas metálicas en la empresa TINEC. 1.5 Importancia. El propósito de esta investigación es proporcionar la información necesaria, a través de un estudio de tiempo sobre el proceso del galvanizado de las piezas metálicas, que permita mejorar el método de trabajo del operario, determinando el tiempo estándar, por medio de la observación y el cronometraje, para así tener un tiempo exacto de ejecución de dichos procesos. Además, se busca determinar la eficiencia del operario. Por todo lo anteriormente mencionado, es de gran importancia realizar este estudio, ya que proporciona detalles y debilidades que a simple vista no se pueden observar, lo que hace que una vez identificadas las fallas se puedan atacar de manera más fácil y así mejorar todo lo que se involucra en el proceso como tal, logrando así aumentar la eficiencia. 1.6 Limitaciones. Durante la búsqueda de información para realizar este estudio no se presentó ningún tipo de limitaciones, debido a que, tanto los dueños como el operario del comercial colaboraron con la información requerida para la elaboración de este estudio. Capítulo 2. Marco teórico. A continuación se describen las herramientas empleadas para llevar a cabo las investigaciones y análisis correspondientes que permiten detectar los problemas que se presentan en la empresa TINEC. 2.1 Estudio de tiempo. Es una técnica de medición del trabajo que se emplea para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, para analizar los datos, con el fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea bajo normas establecidas. En la práctica, el estudio de tiempos incluye, por lo general, al estudio de métodos. 2.2 Requisitos del estudio de tiempo. Hay que dar cumplimiento a ciertos requisitos fundamentales antes de emprender el estudio de tiempos. Si se requiere el estándar para una nueva labor, o se necesita el estándar en un trabajo existente cuyo método se ha cambiado en todo o en parte, es preciso que el operario domine perfectamente la técnica de estudiar la operación. También es importante que el método que va a estudiarse se haya estandarizado en todos los puntos donde se va a utilizar. Los estándares de tiempo carecerán de valor y serán fuente constante de inconformidades, disgustos y conflictos internos, si no se estandarizan todos los detalles del método y las condiciones de trabajo. El operario debe verificar que se está siguiendo el método correcto y procurar familiarizarse con todos los detalles de la operación. Para lograr un buen estudio de tiempos, es necesario: 1. Seleccionar al trabajador promedio. 2. El trabajador seleccionado de ser un operador calificado que tenga la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo, según la norma o método establecido. 3. Obtener y registrar toda la información pertinente acerca de la tarea del operario y de las condiciones de trabajo. 4. Registrar toda la información completa del método, descomponiendo la tarea en elementos. 5. Medir con el instrumento adecuado. 6. Determinar la velocidad de trabajo, o sea, valorar o efectuar la calificación de actuación del trabajador, habilidad, esfuerzo, condiciones y la consistencia. 7. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. 8. Añadir los suplementos al tiempo básico para obtener el tiempo tipo. 9. Obtener el tiempo estándar en piezas por hora o en horas por piezas. El ingeniero industrial, analista del estudio de tiempos, tiene que observar los métodos mientras hace el estudio de tiempos. La definición de estudio de tiempos postula que la tarea medida se realiza conforme a un método especificado. Un estudio de tiempos no pretende fijar lo que tarda un hombre en realizar un trabajo, ni es tampoco un procedimiento para hacer caer al operario en el agotamiento físico,
En definitiva, de lo que se trata es de establecer un tiempo de ejecución para que cualquier operario que conozca su trabajo pueda hacerlo continuamente y con agrado. La realización del estudio de tiempos es necesario para reducir los costos, determinar y controlar con exactitud los costos de mano de obra, establecer salarios con incentivos, planificar, establecer presupuestos, comparar los métodos, equilibrar cadenas de producción. 2.3 Medición de trabajo. Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. 2.4 Registro de información. Elemento. Selección del operario. Análisis de trabajo. Descomposición del trabajo en elementos. Registro de los valores elementales transcurridos. Calificación de la actuación del operario. Asignación de márgenes apropiados. Tolerancias. Ejecución del estudio. 2.5 Tiempo estándar. T. Es la función de la cantidad de tiempo necesario para desarrollar una unidad de trabajo, usando un método y equipos dados bajo ciertas condiciones de trabajo, ejecutado por un obrero que posea una cantidad de habilidad específica y una aptitud promedio para el trabajo. Es el tiempo requerido para un operario de tipo medio plenamente calificado y adiestrado, trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la operación. Se determina sumando el tiempo asignado a todos los elementos comprendidos en el estándar de tiempo. CV. Calificación de velocidad. Propósito del tiempo estándar. 1. Base para el pago de incentivos. 2. Denominación común para la comparación de diversos métodos. 3. Medio para asegurar una distribución del espacio disponible. 4. Medio para determinar la capacidad de la planta. 5. Base para la compra de nuevo equipo. 6. Base para elaborar la fuerza laboral con el trabajo disponible. 7. Mejoramiento del control de producción. 8. Control exacto y determinación del costo de mano de obra. 9. Base para primas y bonificaciones. 10. Base para un control presupuestal. 11. Cumplimiento de las normas de calidad. 12. Simplificación de los problemas de dirección de la empresa. 13. Mejoramiento de los servicios a los consumidores. 14. Elaboración de los planes de mantenimiento. 2.6 Método de rango de aceptación. Se especifica el intervalo de confianza, I, en función de la precisión del estimador, K, y la media de la muestra, X. Este intervalo indica el error de muestreo, es decir, cuánto puede ser la desviación del valor estimado. En este caso, se fija la precisión K igual a 10% y un coeficiente copyright igual a 90%, exigiéndose entonces que el 90% de los valores registrados se encuentren dentro del intervalo de confianza. Por tanto, las lecturas que no se encuentran dentro de este rango no se consideran representativas, por lo que N o se toman para el estudio. Es necesario establecer nuevos valores. 2.7 Procedimiento estadístico para determinar el tamaño de la muestra. Definir el coeficiente de confianza C, el cual va a depender del conocimiento del proceso y manejo de la herramienta. Utilizando la tabla de Chi-Student, se interpola para hallar el valor de TC, definir el intervalo de confianza I, se toma el IM, determinar S, determinación de IM, comparar, con la siguiente condición. Recálculo. 2.8 Procedimiento del cálculo del tiempo estándar. 1. Seleccionar el trabajo que va a ser estudiados. 2. Registrar todos los datos necesarios. 3. Examinar los datos registrados y comprobar si son utilizados los mejores métodos y movimientos. 4. Medir la cantidad de trabajo, seleccionado la técnica de medición más adecuada para el caso. 5. Aplicar calificación y tolerancias en caso de utilizar cronometraje. 6. Definir las actividades y el método de operación a los que corresponde el tiempo computado. Pasos. Cálculo de TPS. Calcular CV. Cálculo de TN. Análisis de tolerancias. Factores de fatiga. Condiciones de trabajo. Temperatura. Condiciones ambientales. Humedad. Nivel de ruido. Ilutación. Duración del trabajo, repeticiones del ciclo, esfuerzo físico, esfuerzo mental o visual, posición de trabajo, parado, cálculo de la fatiga, cálculo de JET, normalizando, cálculo de T, tipos de elementos, repetitivos, casuales, constantes, variables, manuales, mecánicas, dominantes, extraños. 2.10 Manejo y estudio correcto del cronómetro. Cronómetro es un reloj de precisión que se utiliza para establecer los tiempos de ejecución de las tareas que se ejecutan en alguna actividad en especial. Varios tipos de cronómetros están en uso actualmente, la mayoría de los cuales se encuentran dentro de la siguiente clasificación. A cronómetro decimal de minutos, de 0.01 minutos. B cronómetro decimal de minutos, de 0.001 minutos. C cronómetro decimal de horas,
de 0.0001 de hora, de cronómetro electrónico o digital. A. El cronómetro decimal de minutos, de 0.01. Tiene su carátula con 100 divisiones y cada una de ellas corresponde a 0.01 de minuto. Por lo tanto, una vuelta completa de la manecilla mayor requerirá 1 minuto. El cuadrante pequeño del instrumento tiene 30 divisiones, correspondiendo cada una a 1 minuto. Por cada revolución de la manecilla mayor, la manecilla menor se desplazará una división, o sea, 1 minuto. B. El cronómetro decimal de minutos, de 0.001. Es parecido al cronómetro decimal de minutos de 0.01 minutos. En el primero, cada división de la manecilla mayor corresponde a 1 milésimo de minuto. De este modo, la manecilla mayor o rápida tarda 0.10 minutos en dar una vuelta completa en la carátula, en vez de 1 minuto como en el cronómetro decimal de minutos de 0.01 minutos. Se usa este aparato sobre todo para tomar el tiempo de elementos muy breves a fin de obtener datos estándares. En general, el cronómetro de 0.001 minutos no tiene corredera lateral de arranque, sino que se pone en movimiento, se detiene y se vuelve a cero oprimiendo sucesivamente la corona. Para arrancar este cronómetro se oprime la corona y ambas manecillas rápidas parten de cero simultáneamente. Al terminar el primer momento se oprime el botón lateral, lo cual detendrá únicamente la manecilla rápida inferior. El análisis de tiempos puede observar entonces el tiempo en que transcurrió el elemento sin tener la dificultad de leer una aguja o manecilla en movimiento. A continuación se oprime el botón lateral y la manecilla inferior se une a la superior, la cual ha seguido moviéndose ininterrumpidamente. Al finalizar el segundo elemento se vuelve a oprimir el botón lateral y se repite el procedimiento. C. El cronómetro decimal de hora, de 0.0001 de hora. Tiene la carátula mayor dividida en 100 partes, pero cada división representa un 10 milésimo, 0.0001, de hora. Una vuelta completa de la manecilla mayor de este cronómetro marcará, por lo tanto, un centésimo, 0.01, de hora, o sea 0.6 minutos. La manecilla pequeña registra cada vuelta de la mayor, y una revolución completa de la aguja menor marcará 18 min, o sea 0.30 de hora. En el cronómetro decimal de horas las manecillas se ponen en movimiento, se detienen y se regresan a cero de la misma manera que en el cronómetro decimal de minuto de 0.01 minutos. Es posible montar 3 cronómetros en un tablero, ligados entre sí, de modo que el analista pueda durante el estudio leer siempre un cronómetro cuyas manecillas estén detenidas y mantenga un registro acumulativo del tiempo total transcurrido. En primer lugar, al accionar la palanca se pone en movimiento el cronómetro 1, primero de la izquierda, prepara el cronómetro 2 y arranca el 3. Al final del primer elemento, se desconecta un embrague que activa el cronómetro 3 y vuelve a accionar la palanca. Esto detiene el cronómetro 1, pone en marcha el 2 y el cronómetro 3 continúa en movimiento, ya que medirá el tiempo total como comprobación. El cronómetro 1 está ahora en espera de ser leído, en tanto que el siguiente elemento está siendo medido por el cronómetro 2. Todos los cronómetros deben ser revisados periódicamente para verificar que no están proporcionando lecturas fuera de tolerancia. Para asegurar que haya una exactitud continua en las lecturas, es esencial que los cronómetros tengan un mantenimiento apropiado. Deben estar protegidos contra humedad, polvo y cambios bruscos de temperatura. Se les debe de proporcionar limpieza y lubricación regulares. Una vez por año es adecuado. Si tales aparatos no se emplean regularmente, se les debe dar cuerda y dejarlos marchar hasta que se les acabe una y otra vez. Se dispone actualmente de cronómetros totalmente electrónicos y estos proporcionan una resolución de 1 centésimo de segundo y una exactitud de 0.002%. Cuando el instrumento está en el modo de regreso rápido, snapback, pulsando el botón de lectura se registra el tiempo para el evento y automáticamente regresa a cero y comienza a acumular el tiempo para el siguiente, cuyo tiempo se exhibe apretando el botón de lectura al término del suceso. Los cronómetros electrónicos operan con baterías recargables. Normalmente estas deben ser recargadas después de 14 horas de servicio continuo. Los cronómetros electrónicos profesionales tienen integrados indicadores de funcionamiento de baterías, para evitar una interrupción inoportuna de un estudio debido a falla de esos elementos eléctricos. De cronómetros electrónicos auxiliados por computadora. Este cronómetro permite la introducción de datos observados y los graba en lenguaje computarizado en una memoria de estado sólido.
Las lecturas de tiempo transcurrido se graban automáticamente. Todos los datos de entradas y los datos de tiempo transcurrido pueden transmitirse directamente del cronómetro a una terminal de computadora a través de un cable de salida. La computadora prepara resúmenes impresos, eliminando la laboriosa tarea del cálculo manual común de tiempos elementales y permitidos y de estándares operativos. La unidad de tiempo llamada segundo es la 60ª parte de un minuto. Esta unidad de medida va cayendo en desuso por ciertos inconvenientes que presenta el sistema sexagesimal. El minuto, la 60ª parte de una hora, es más utilizado, pero dividido en 100 partes, cada una de estas partes es una centésima de minuto, y una hora, por tanto, son 6000 centésimas de minuto. Todos estos cronómetros tienen una pequeña esfera donde se totaliza el número de vueltas que da la saeta principal. Para el estudio de tiempo se utilizan generalmente dos tipos de cronómetro, los cuales son cronómetro ordinario o continuo, modo acumulativo. El reloj muestra el tiempo total transcurrido desde el inicio del primer elemento. Ventajas. Los elementos regulares y los extraños pueden seguirse etapa por etapa. Todo el tiempo puede ser tomado en consideración. Se puede comprobar la exactitud del cronometraje, es decir, que el tiempo transcurrido en el estudio debe ser igual al tiempo cronometrado para el último elemento del ciclo registrado. Desventaja. El gran número de restas que hay que hacer para determinar los tiempos de cada elemento, lo que prolonga muchísimo las últimas etapas del estudio. Cronómetro vuelta a cero. El reloj muestra el tiempo de cada elemento y automáticamente vuelve a cero para el inicio de cada elemento. Algunos relojes de representación numérica o digitales los construyen integrados en el tablero de apoyo, con dos pantallas, la de tiempo para cada evento, modo vuelta a cero, y la del tiempo total, modo acumulativo. Ventaja. Se obtiene directamente el tiempo empleado en ejecutar cada elemento. El analista puede comprobar la estabilidad o inestabilidad del operario en la ejecución de su trabajo. Desventajas. Se pierde algún tiempo entre la reacción mental y el movimiento de los dedos al pulsar el botón que vuelve a cero las manecillas. No son registrados los elementos extraños que influyen en el ciclo de trabajo y por consiguiente no se hace más nada por eliminarlos. Es difícil tener en cuenta el tiempo total empleado en relación con el tiempo concedido. 2.11 Herramientas del estudio de tiempos por cronómetro. Es deseable que el tiempo sea exacto, comprensible y verificable. Algunas de las herramientas esenciales necesarias para el analista de tiempo en la realización de un buen estudio de tiempo incluyen reloj para estudio de tiempo con pantalla digital, electrónico o cronómetro manual, mecánico, tablero de apoyo con sujetador, para sujetar los formatos para el estudio de tiempo, formato para el estudio de tiempos, repetitivo y no repetitivo, permiten apuntar los detalles escritos que deben incluirse en el estudio, lápiz, cinta métrica, regla o micrómetro, según sean las distancias involucradas y la precisión con que se necesiten medir. Calculadora o computadora personal, PC, para hacer los cálculos aritméticos que intervienen en el estudio de tiempos. 2.2 Estudio de tiempos con cronómetros. Antes de realizar un estudio con cronómetro, se debe saber identificar el estudio, n grados de estudio, n grados de hojas, nombre del tomador de datos, fecha del estudio, quien aprueba el estudio, información que permita identificar el producto pieza, nombre del producto, n grados de pieza, n grados de plano del producto, información para identificar nombre, número, categoría, duración del estudio, inicio, término, duración o tiempo transcurrido, dato medido, dato estándar, condiciones de trabajo, croquis o plano del lugar de trabajo, iluminación, ventilación, ruido, temperatura, etc., espacios de trabajo, herramientas, etc. Descomponer la tarea en elementos. Un elemento es la parte delimitada de una tarea definida. Definir el ciclo. Es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de producción. Es posible determinar matemáticamente el número de ciclos que deberán ser estudiados como objeto de asegurar la existencia de una muestra confiable, y tal valor, moderado aplicando un buen criterio, dará al analista una útil guía para poder decidir la duración de la observación. Formato. Para la identificación de los elementos no existe un método prescrito, lo único que debe garantizarse es que las actividades sean lo suficiente medibles considerando su inicio y fin. Debe especificarse entonces cada una de las actividades que abarca dicho elemento. T igual a tiempo de duración de elemento. L igual a tiempo acumulado. 2.13 Calificación de velocidad. CV. Es una técnica para determinar con equidad el tiempo requerido para que el operario normal ejecute una tarea después de haber registrado los valores observados de la operación en estudio. No existe un método universal,
El análisis debe ser lo más objetivo posible para poder definir el factor de calificación copyright. Es el paso más importante del procedimiento de medición de trabajo. Se basa en la experiencia, adiestramiento y juicios del analista. El sistema de calificación debe ser exacto, evaluar la influencia del juicio personal del analista. Cuando exista variación en los estándares mayores que la tolerancia de IO 5% se debe mejorar o sustituir. Debe ser simple, conciso, de fácil explicación y con punto de referencias bien establecida. La calificación se realiza durante la observación de los tiempos elementales. El analista debe evaluar la velocidad, la destreza, la carencia de falsos movimientos, el ritmo. La coordinación y la efectividad deben ajustarse los resultados a la actuación normal. La calificación son los procedimientos que se utilizan para ajustar los valores de tiempo observados de forma tal que correspondan con los tiempos requeridos para que el operario normal ejecute una tarea. Métodos. Sistema Westinghouse, más utilizada. Sistema Westinghouse modificado. Calificación sintética. Calificación por velocidad. Calificación objetiva. 2.14 Sistema Westinghouse. Método que consiste en evaluar de manera cualitativa y cuantitativa 4 factores los cuales determinan la clase, la categoría y el porcentaje, realizado así la cima algebraica que permite determinar el factor de actuación. C. Habilidad. Pericia en seguir un método. Se determina por su experiencia y sus aptitudes inherentes como coordinación natural y ritmo de trabajo. Aumenta con el tiempo. Tabla 1. Tabla de habilidad del sistema Westinghouse. Esfuerzo. Demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia. Rapidez con que se aplica la habilidad. Está bajo el control del operario. Tabla 2. Tabla de esfuerzo del sistema Westinghouse. Condiciones. Aquellas que afectan al operario y no a la operación. Los elementos que incluyen son ruido, temperatura, ventilación e iluminación. Tabla 3. Tabla de condiciones del sistema Westinghouse. Consistencia. Se evalúa mientras se realiza el estudio. Al final, los valores elementales que se repiten constantemente tendrán una consistencia perfecta. Tabla 4. Tabla de consistencia del sistema Westinghouse. 2.15 Tiempo normal. Tiempo requerido por el operario normal para realizar la operación cuando el trabajo con una velocidad estándar sin ninguna demora por razones personales o circunstancias inevitables. 2.16 Tolerancias. Después de haber calculado el tiempo normal, es necesario hacer otros cálculos para llegar al verdadero o tiempo estándar. Esto consiste en la adición de un suplemento o margen al tener en cuenta las numerosas interrupciones, retrasos y movimientos lentos producidos por la fatiga inherente a todo trabajo. 2.17 Propósito de las tolerancias. Agregar un tiempo suficiente al tiempo de producción normal que permita al operario de tipo medio cumplir con el estándar a ritmo normal. Se expresa como un multiplicador, de modo que el tiempo normal, que consiste en elementos de trabajo productivo, se pueda ajustar fácilmente al tiempo de margen. Si las tolerancias son demasiadas altas, los costos de producción incrementa indebidamente, y si los márgenes fueran bajos, resultar estándares muy estrechos que causaran difíciles relaciones laborales y el fracaso eventual del sistema. Se debe asignar una tolerancia o margen al trabajador para que el estándar resultante sea justo y fácilmente mantenerle por la actuación del operario medio, a un ritmo normal y continuo. Tipos. 1. Almuerzo. 2. Merienda. 3. Necesidades personales. 4. Retrasos evitables / inevitables. 5. Adicionales / extras. 6. Orden y limpieza. 7. Tiempo total del ciclo. 8. Fatiga. 2.18 Necesidades personales. NP. Incluye interrupciones en el trabajo, necesarias para el trabajador, como son viajes periódicos al bebedero de agua o al baño. 2.19 Fatiga. Sentimiento de cansancio dado por el cambio fisiológico en el cuerpo humano, disminuyendo así la capacidad para trabajar. Tiene un componente físico y otro psicológico, una combinación. Factores. Condiciones de trabajo. Estado general del trabajador. Repetitividad del trabajo. 2.19.1 Método sistemático. Consiste en determinar de manera objetiva la cantidad de tiempo que debe asignarse por concepto de tolerancia, el cual consiste en evaluar un conjunto de factores de manera cualitativa y cuantitativa, por niveles, sabiendo que de menor o mayor la criticidad del mismo aumenta. Se realizará entonces la suma de los puntos que luego son buscados en una tabla de concesiones en función de su límite y de la jornada de trabajo. 2.20 Método sistemático para asignar tolerancias por fatiga. Evaluar de forma objetiva y a través de la observación directa el comportamiento de las actividades ejecutadas por el operario, mediante un conjunto de factores los cuales poseen una puntuación según el nivel. Evaluación cuantitativa y cualitativa. La sumatoria total de esos valores determina el rango y la clase, por ciento, a que pertenece,
según la jornada de trabajo que aplique, para asignarle un porcentaje del tiempo total que permita contrarrestar la fatiga. La tabla de concesiones está diseñada para trabajar únicamente para trabajar con 4 tipos de jornadas: 8.5, 8.7, 7.5, 7H/día. Para el caso de JT diferentes debe reunirse a la siguiente fórmula. A pesar de que los distintos tipos de tolerancias vienen expresadas en unidad de tiempo, debe tener una unidad en común para que tanto la fija como las variables puedan ser sumadas. Las tolerancias variables se refieren a la fatiga y la necesidad personal. El resto de las tolerancias por lo general son fijas. 2.21 Normalización de tolerancias. Deducir de la jornada de trabajo los tiempos por concepto de suplementos o márgenes fijos de forma tal que se obtenga la jornada efectiva de trabajo. JET. Luego se determina cuál es el porcentaje que representan las tolerancias por fatiga y necesidades personales del tiempo normal. Capítulo 3. Diseño metodológico. En este capítulo se describen todas y cada una de las herramientas utilizadas durante el proceso de investigación, tales como descripción del tipo de estudio, descripción de la población y muestra, los diferentes recursos e instrumentos utilizados, además de las técnicas que se llevaron a cabo para recolectar los datos y el procedimiento metodológico. 3.1 Tipo de estudio. El estudio para la elaboración de esta práctica está basado en el estudio de tiempos, debido a que su implementación puede generar soluciones a las condiciones actuales a la empresa TINEC. De esta manera, se considera que el estudio es de campo y aplicado, debido a que fue realizado observando los hechos en su ambiente natural, es decir, en el área de producción de la empresa TINEC, para así lograr un correcto diagnóstico de la situación actual de dicha empresa, de forma tal que se pueda hacer una propuesta que lleve a la solución del problema. Y además, se busca la mejora de un proceso mediante el diseño de estrategias, instrumentos y herramientas totalmente prácticas y directamente relacionadas con una situación real en el ambiente de trabajo. Una investigación de esta naturaleza supone la demostración empírica de un conjunto de preguntas de investigación y recolección de datos de orden vivencial, observación y entrevistas, mediante la observación directa, los cuales se desprenden de los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación serán manifestados con los resultados. Por este motivo, la presentación de los resultados se hará de tal forma que el lector pueda corroborar directamente que los objetivos fueron probados positivamente y se respondieron las preguntas de investigación y los datos recolectados. Esta investigación tiene un diseño no experimental, debido a que se estudia la variable sin manipularla. Por consiguiente, se estudiará y se observará, sin manipular, el proceso de galvanizado para piezas metálicas en la empresa TINEC. 3.2 Población y muestra. Para estandarizar el proceso de galvanizado de piezas metálicas en la empresa TINEC, se toma una muestra piloto de 10. Debido a que el proceso antes mencionado es relativamente rápido y la variación en los tiempos de la realización de dicha actividad es mínima, esta proporción se consideró aceptable para la obtención de datos en la realización del estudio requerido. De tal forma, la población es aquella que señala Tamayo y Tamayo, 1997. La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. P. 114. Por otra parte, la muestra es definida como la parte de la población que seleccionamos, medimos y observamos. En este caso, para la obtención de la información o datos que permitieron la descripción y evaluación del estado actual del objeto de estudio de la presente investigación, la población a estudiar serán todos los filtros que se puedan reconstruir, mientras que la muestra está representada por las mallas y tapas metálicas que necesiten ser sometidas a un proceso de recuperación de la empresa TINEC. Debido a que ese era el proceso que se estaba llevando a cabo cuando se realizó el estudio de tiempos en el lugar. 3.3 Recursos. Dentro de la investigación que se realizó en la empresa se utilizaron las técnicas para la recolección de datos que corresponde a aquellas actividades necesarias para recabar toda la información que sirvió para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, orientadas de manera esencial para alcanzar los fines propuestos para este estudio, que serán de gran importancia para dar con la estandarización de tiempos en la empresa TINEC. En tal sentido, se utilizó como técnica la entrevista. Según Silva y Pelachano 1973, la entrevista es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación asimétrica. P. 13. De esta manera, la entrevista realizada fue de carácter personal, al operario y de tipo no estructurada, lo que permitió realizar preguntas abiertas que ampliaron y confirmaron la información obtenida a través de la observación directa. Asimismo, se realizaron visitas para evidenciar de forma directa
La forma de trabajo que se ejerce en el proceso de galvanizado de piezas metálicas tomando en cuenta las actividades que se ejecutan durante dicho proceso. Con base en lo planteado y para desarrollar la etapa referida a la recolección, se utilizaron los siguientes instrumentos en la recolección de datos. Cronómetro para estudio de tiempos, con pantalla digital, electrónico, para tomar las mediciones del tiempo, bien sea por concepto de demoras o para medir el tiempo de operación. Tabla de cronometrado. Formato para el estudio de tiempos que permite apuntar los detalles escritos que deben incluirse en el estudio. Formato para concesiones por fatiga. Tabla método sistemático para asignar tolerancias por fatiga. Tabla T-Student. Tabla Westinghouse. 3.4 Procedimiento metodológico. El procedimiento que se realizó para la estandarización del proceso de galvanizado en la empresa TINEC A se presenta a continuación. 1. Visita a la empresa TINEC A para observar de forma directa el trabajo que realiza el operario en el área elegida. 2. Definir el objeto de estudio, el cual ya ha sido mencionado anteriormente. 3. Descripción de la operación. 4. Toma de tiempos de cada una de las operaciones que se realiza en el área del comercial, involucradas en el proceso a estudiar. 5. Registrar los tiempos tomados. 6. Se calculó el tiempo promedio seleccionado de las actividades a las que se le está realizando el estudio. 7. Suponer un coeficiente de confianza. 8. Hallar el intervalo de confianza. 9. Calcular el intervalo de la muestra y comparar con el intervalo de confianza. 10. Calificar al operario para hallar el CV. 11. Calcular el tiempo normal. 12. Asignar tolerancias, fatiga y necesidades personales. 13. Normalizar las tolerancias. 14. Calcular el tiempo estándar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.